vamos a presentar la estadística descriptiva e inferencial. Nuestro grupo está integrado por Gabriel Naranjo, Gabriela Maguaña, Belén Armas, Gabriela Viteri y mi persona Viviana Sax. Ya, la estadística descriptiva. Esta estadística se encarga de la recolección, organización, presentación y análisis de los datos de una población. La estadística descriptiva abarca datos, variables, escalas de medición, medidas de dispersión y medidas de tendencia central. Los datos. Tenemos datos cuantitativos y datos cualitativos. Los datos cuantitativos son numéricos, valores objetivos, año disperso, estatura, temperatura, número de hijos. Y los datos cualitativos, que son por categorías, se obtienen al calificar la característica en cuestión como el sexo, estado civil, grado máximo de estudio. Las variables. Dentro de las variables tenemos la variable dicotómica. Solo puede tomar dos valores, como sí, no, 0 o 1. Hombre, mujer, bueno, malo, o encendido o apagado. La variable continua. Si la variable puede tomar cualquier número real entre dos valores dados, decimal o entero. Ejemplo, el peso de un individuo. Y la variable discreta. Si el variable solo puede tomar números enteros, ejemplo, el número de hijos de un individuo. Escala de variables. Tenemos la escala nominal, la escala ordinal, la escala de intervalo y la escala de razón. La escala nominal está asociada a variables cualitativas y es del nominal. De este modo, si no se pueden hacer operaciones aritméticas entre sus valores, pues estos son únicamente etiquetas. Ejemplo: sexo, código postal, estado civil, número telefónico, número al correr en un maratón, deporte favorito, carrera o a estudiar, etc. En la escala ordinal, los valores de la variable que tienen un orden con un nivel específico, pero no se pueden hacer operaciones aritméticas entre ellos. Ejemplo: pésimo, malo, regular, bueno, excelente. Escala de intervalo. En ella existe un orden entre los valores de la variable y además una noción de distancia, aunque no se pueden realizar operaciones. El cero o punto de inicio no es único, es más bien un punto de referencia. Ejemplo: escalas de temperatura, la edad de la Tierra, la línea del tiempo de la humanidad. En la escala de razón, la magnitud tiene sentido físico. Existe el cero absoluto, existe orden, se puede determinar cuántas veces es mayor uno que otro. Ejemplo: peso, estatura, edad, distancia, dinero, etc. Las medidas de tendencia central más importantes son media aritmética y aritmética ponderada, mediana, el cual es el valor que ocupa la posición central de un conjunto de observaciones una vez que han sido ordenados en forma ascendente o descendente. La moda, que es la observación o clase que tiene la mayor frecuencia en un conjunto de observaciones. Las medidas de dispersión. Rango, el cual es la amplitud o recorrido, está determinado por los dos valores extremos de datos muestrales. Es simplemente la diferencia entre la mayor y menor observación. También tenemos lo que es la varianza, que es el promedio al cuadrado de las desviaciones de cada observación con respecto a la media. También la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza. La estadística indiferencial es el proceso por el cual se reducen propiedades o características de una población a partir de una muestra significativa. Uno de los aspectos principales de la inferencia es la estimación de parámetros estadísticos, al conjunto de procedimientos estadísticos en los que interviene la aplicación de modelos de probabilidad y mediante los cuales se realiza alguna afirmación sobre la población con base en la información producida por muestras, se le llama inferencia estadística o estadística inferencial. El principal objetivo de la estadística inferencial consiste en poder decir algo con respecto a un gran conjunto de personas, mediciones u otros entes o población con base en las observaciones hechas sobre solo una parte, es decir, una muestra de dicho gran conjunto. La capacidad para decir algo sobre las poblaciones con base en muestras está basada en supuestos con respecto a algún modelo de probabilidad que permite explicar
Las características del fenómeno bajo observación. La estadística inferencial se encarga de obtener la información acerca de una población partiendo de la información que contiene una muestra. El proceso que se sigue para seleccionar una muestra se denomina muestreo. Es una parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos para deducir propiedades, hacer inferencias de una población a partir de una pequeña parte de la misma muestra. Los operativos son menores, posibilidad de analizar un mayor número de variables, tenemos que permite controlar las variables en el estudio y también los ventajas que nos brinda el muestreo sumergido. La teoría demuestra la estimación de parámetros, el contraste de la hipótesis, el diseño experimental y la inferencia bayesiana. El planteamiento del problema. El planteamiento del problema se define con precisión la población, las características a estudiar, las variables, etc. Suele iniciarse con una fijación de objetivos o alguna pregunta como ¿cuál será la medida de esta población con respecto a tal característica? ¿O qué parece estos dos datos de la población? ¿Hay alguna relación entre los datos? La elaboración de un modelo. Se establece un modelo teórico del comportamiento de la variable en estudio. En ocasiones no es posible diseñar el modelo hasta realizar un estudio previo. Los posibles modelos son distribuciones de probabilidad. La extracción de la muestra. Se usa alguna técnica de muestreo o diseño experimental para obtener información de una pequeña parte de la población. Tenemos el tratamiento de los datos. En esta fase se van a eliminar posibles errores. Se depura la muestra, se tabulan los datos y se calculan los valores que serán necesarios de pasos posteriores, como la media muestral, la varianza muestral, por ejemplo. Los métodos de esta etapa están definidos por la estadística descriptiva. La estimación de los parámetros. Con determinadas técnicas se realiza una predicción sobre cuáles podrían ser los parámetros de una población. El contraste de hipótesis. Los contrastes de hipótesis son técnicas que permiten simplificar el modelo matemático de los análisis. Frecuentemente el contraste de hipótesis recurre al uso estadístico de la muestra. Conclusiones. Se critica el modelo y se hace un balance. Las conclusiones obtenidas en este punto pueden servir para tomar decisiones o hacer predicciones. Muchas gracias por su atención.